La Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final Netzahualcóyotl le invita a su programa Rompe tus Cadenas. En voz del pastor Carlos Silva Martínez, te invitamos a conocernos. Estamos ubicados en calle 26, número 66, esquina Sexta Avenida, Colonia Estado de México, en Ciudad Netzahualcóyotl, a 2 calles de la estación del Mexibús Riva Palacio. Nuestros números de contacto 55 51 12 77 97 y 55 75 95 52 69. Todos son bienvenidos. Dios les bendiga, buen día, qué bueno que está usted sintonizándonos en esta buena noche o buen día, como usted lo quiera considerar. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Recuerde que somos de la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final en Ciudad Netzahualcóyotl. Soy el pastor Carlos Silva y hoy me acompaña también mi esposa, la pastora Ángeles Silva. Gracias, amados hermanos, amados radioescuchas, qué bendición estar con ustedes una noche, como decía mi esposo, mañana más, con ustedes, esperando que este programa sea de edificación para sus vidas. Les invitamos a que se queden con nosotros y que juntos estemos al pendiente de la palabra del Señor. Todos son bienvenidos. Amén. Y recuerde que estamos en vivo y que si usted tiene alguna necesidad, alguna petición, alguna oración que quiera que se haga, márquenos al 1035-0043 y permítanos participar con usted de esta oración para que podamos juntos pedir al Señor que tenga a bien bendecirnos. Recuerde que somos una iglesia que está siendo trabajada y siendo formada por el Señor en el área de la liberación también. Y queremos, a través de esa bendición que el Señor nos ha dado, ayudarle. Si usted tiene algún problema espiritual, si usted tiene alguna necesidad espiritual, lo invitamos, asista, conózcanos, vaya usted a conocer las instalaciones de Llamada Final Netzahualcóyotl. Recuerda que estamos ubicados en calle 26, número 66, esquina Sexta Avenida, en la colonia Estado de México, en Ciudad Netzahualcóyotl. Y queremos ayudarle en lo que usted tenga necesidad en cuanto a las cosas espirituales. Si usted necesita algún consejo, asista y permítanos participar de usted. Bueno, queremos invitarlo a que nos escuche en esta hora. Sabemos que hay muchas situaciones que estamos viviendo territorialmente. Sabemos que hay problemas muy grandes. Y así como dice nuestro programa, Rompe tus Cadenas. Así queremos nosotros a invitarlo a que usted reflexione, a que usted mire que hay situaciones que son muy, muy, muy tremendas en la vida del hombre y que por causa de esas situaciones vamos eslabonando una cadena que va teniendo un dominio impresionante en nuestras vidas y no solamente en nuestra persona, sino también territorialmente. Queremos invitarte a que rompas esos eslabones que forman la cadena territorial que te ha mantenido en ese lugar donde tú vives. ¿Sabes qué importante es entender y comprender que debemos de poner atención al lugar donde vivimos, que debemos de poner atención también a las herencias generacionales que tenemos para poder ver de dónde han surgido estas cadenas que nos han venido pues haciendo prisioneros? Y sabes, si tú entiendes que realmente hay espíritus que se mueven territorialmente, vas a poder saber que ciertamente tienen un dominio y un gobierno sobre ese lugar, y lógico, sobre los que viven en ese lugar. ¿Recuerdas que la palabra nos enseña que Daniel propuso tener un tiempo de oración con el Señor? Y en ese tiempo de oración él buscaba que el Señor respondiera a una de sus peticiones. Y dice la palabra del Señor que cuando llega la respuesta a Daniel, lo primero que hace este príncipe que viene de lo alto, le dice que el príncipe de Persia, el príncipe que tiene el gobierno sobre la nación donde Daniel estaba, se oponía a que la bendición de Daniel llegara, a que la respuesta de Daniel llegara.
Y para que esa respuesta llegara tuvo que haber una lucha en los cielos, en los aires. Tuvo que haber una lucha donde se tuvo que dar paso por medio de esa lucha a la respuesta que el Señor tenía para Daniel. Y por eso es que te digo, si muchos de nosotros no ponemos atención a lo que estamos pasando, a lo que estamos viviendo territorialmente, vamos a acabar esclavizados del principado que gobierna nuestro lugar o que gobierna el territorio donde nosotros vivimos. Necesitamos tener mucho cuidado para poder ser libres de esa influencia o de esa cadena territorial que está dañando y que está afectando terriblemente nuestras vidas. Así es, y ciertamente dice la palabra del Señor, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Es necesario entonces no arraigarnos, no encadenarnos a lo que puede estar rodeándonos a nuestro alrededor, valga la redundancia, mis amados hermanos. Es necesario buscar, así como decía en un principio mi esposo, es necesario, así como Daniel, decidir en nuestro corazón no contaminarnos. Es necesario estar orando, es necesario estar buscando las cosas del Señor, porque ciertamente esa bendición está ya designada para nosotros, pero esa oposición siempre va a estar siendo un freno para que venga esa libertad y esa bendición que muchas veces estamos buscando. Amén. Necesitamos realmente entender que debemos de buscar esa libertad, que debemos de anhelar ser libres de la situación que estamos pasando. ¿Sabe qué impresionante es que muchas veces ignoramos, que nosotros le damos fuerza a esa cadena, que nosotros hacemos que esa cadena crezca cada vez más? Y al crecer cada vez más la cadena, quiere decir que le hemos puesto más y más eslabones. Y esos eslabones que han hecho que esta cadena crezca, lógicamente, van a representar en nosotros áreas que no hemos podido vencer, van a representar espíritus que no hemos podido vencer, van a representar diversas cosas que nos han llevado a encadenarnos a ese tipo de cosas. Entonces, yo quiero invitarte a que reflexiones un poco. Tú que nos escuchas, tú que estás al pendiente de esta enseñanza, quiero invitarte a que participes de verdad. Si tú anhelas esa libertad, si tú quieres ser libre, a que te comuniques al 1035-0043 y que podamos nosotros por medio de este tiempo que tenemos buscar una respuesta en el Señor. Y que tú mires que ciertamente, si tú ya te cansaste de estar esclavizado, si tú ya te cansaste de tener limitaciones en tu vida, si tú ya te cansaste de lo que estás pasando en tu familia, en tu trabajo, en el lugar donde tú te desenvuelves, ¿sabes? Llega el momento en el cual hay que enfrentar la situación y poder determinar lo que vamos a hacer para que esas cadenas que nos tienen ahí atrapados, agarrados, esclavizados, se puedan romper. Tú eres el único que va a poder romper esas cadenas siempre y cuando tengas tú la actitud para hacerlas. Para que, mira, tienes que tener la determinación para que esas cadenas ya no sigan siendo más parte de ti. Tienes que buscar la forma de romper esas cadenas que han estado afectando tu vida y que no te dejan avanzar y que no te dejan corregir y que no te dejan cambiar. ¿Sabes una cosa? Vamos a mirar esta situación del lado natural. Tú conoces lo que es una cadena. Físicamente has tenido una cadena en tu mano, pero también puedes comprobar que las cadenas tienen diferentes hechuras. Y ¿sabes? Una de las hechuras que tiene la cadena o una de las formas que tiene la cadena es de torsal. Hay cadenas que son torsales, que están torcidas esas cadenas. ¿Y sabes, hermano, qué representa esa cadena torsal en nosotros? ¿Qué representa traer una cadena torsal en nuestro cuello, una cadena torsal en nuestros brazos? ¿Qué representa para nosotros una cadena torsal? Porque mire, estamos, hermano, estamos hechos a la imagen de aquel que nos puso esa cadena torsal. Nos hizo participar de esa situación, nos hizo hacernos uno con él al aceptar esa cadena torsal. Y sabe, hermano, esto nos enseña
que hay una deformación o que hay una formación humana. Quiero decirte algo, si a ti te han puesto una cadena torsal, es porque el hombre ha formado esa cadena y te ha querido hacer prisionero por medio de esa cadena, limitándote y haciéndote saber que el que gobierna tu vida es Él. Pero ahora, ¿qué hay cuando nosotros dejamos que sea el enemigo el que nos ponga las cadenas torsales? ¿Sabe? Es fácil decir, soy parte del pueblo de Dios, pero seguir metido en las cosas que te gustan del mundo, en lo que te agrada del mundo. Es fácil decir que tiene de malo que yo me tome una cuba, que yo me tome una cerveza, que yo me emborrache un día. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. La gente dirá, pero la realidad es que estás torciendo tu enseñanza, estás torciendo el evangelio que has recibido. ¿Qué tiene de malo que yo, en lugar de decir la verdad, de repente diga unas cuantas mentiras? ¿Cuál es el problema de decir una mentira? Y entonces la gente empieza a torcer lo que el Señor ha dispuesto para él y no se da cuenta porque cree que es correcto, porque cree que una mentirita no causa ningún efecto, porque cree que decir algo que se sale del orden, por una ocasión, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Y entonces te puedes dar cuenta que vas perdiendo tu identidad. ¿Sabe qué tremendo es esto, hermano? Porque muchos de nosotros hemos estado caminando con una cadena torsal, con una cadena torcida en nuestras manos, en nuestro cuello, perdón. Y es cuando tú y yo debemos de entender entonces que deben de haber cambios en nuestra vida. ¿Sabe? Muchos de nosotros tenemos una cadena que ya, hermano, ha sido torcida por muchos años. Una cadena de enseñanzas por muchos años. ¿Sabe? Qué tremendo es cuando, por ejemplo, se casa alguno de nuestros hijos y uno busca trasladarle la enseñanza que nosotros recibimos. Uno busca enseñarle al hijo que con 3 cachetadas la mujer se aplaca, que con unas cuantas desgreñadas la mujer ya no rezonga, y con dejarla sin comer algunos días también va a entrarle al aro. ¿Sabe qué tremendo es cuando uno dice, esa enseñanza me la heredó mi padre, y así como mi padre soy yo también? Una enseñanza torcida totalmente, una enseñanza de menosprecio, una enseñanza de afrenta a la persona que dices amar o a la persona que dices querer. Qué tremendo es cuando esa enseñanza de muchos años te tiene limitado a lo que te dejó por herencia esa enseñanza. Tú y yo necesitamos entender entonces que debemos de quitar esa cadena de nuestros cuellos. Yo no sé cuál sea la cadena que tú has venido arrastrando por muchos años. No sé cuál sea la cadena que tú has venido soportando por muchos años, pero sabes, sí quiero decirte algo muy importante. Si esa cadena que tú te has puesto, esa cadena torcida que te menosprecia, que te insulta, que te hace soportar las ofensas más grandes, si esa cadena torcida o torsal que has aceptado en tu vida te ha llevado a ser menospreciada, a ser blasfemada, a ser tratada como lo peor o como el peor de los hombres, yo quiero decirte hoy en día, en este día, que hay una solución para eso, que hay una libertad para eso, que hay una situación que tú puedes desarrollar para renunciar, para cancelar cada una de estas cadenas que te vamos a estar mencionando en esta noche. Que tú puedes ser libre, que si tú quieres ser libre de esa cadena torsal, tú vas a tener la capacidad de salir adelante. Pero esto es cuestión de que tú lo quieras hacer. Mira qué importante es entender entonces que hay diferentes tipos de cadenas. Por ejemplo, te decía yo que está esa cadena torcida, pero ¿qué hay cuando la cadena no tiene eslabones y solamente es como una cuerda? Porque también hay cadenas que tienen esa figura como de cuerda, muy delgaditas o gruesas, pero sin forma de eslabones, sino por el contrario, parecen lacitos, hermano. Entonces son cadenas que son cuerdas que se pone uno al cuello también. Y sabe, qué tremendo es no saber lo que nos ponemos nosotros al cuello. Porque sabe, hermano, qué importante es poder mirar que hay gente que acepta ponerse las herencias de los padres, las herencias de las madres, las herencias de la familia de los bisabuelos o de los abuelos. ¿Cuáles herencias son de las que yo te estoy hablando en esta hora? ¿Sabe? La enseñanza siempre va a ser buena. La enseñanza siempre va a ser buena,
cuando tiene una dirección positiva. Cuando la enseñanza no es buena, y al contrario, en lugar de hacerte ver que debes de ser un hombre responsable, que debes de ser una mujer responsable, te llevan a menospreciar, te llevan a afectar tu relación, te llevan a hacerte creer que como esposo o como esposa tienes la capacidad de menospreciar y de afrentar a tu compañero o a tu compañera en todo momento, de ofenderlo con palabras, de ofenderlo con actitudes, de engañarlo, de engañarla. Esas cadenas que te pusieron, ese lazo que tú aceptaste porque viviste ese tipo de cosas en la familia, porque contemplaste ese menosprecio hacia los esposos, porque contemplaste ese menosprecio hacia las esposas, ese lazo que tú te has puesto en el cuello, hoy en día debes de quitarlo, debes de apartarlo de ti para caminar con una mente libre, para caminar con una visión diferente, para dar paso a una libertad, para dar paso a un cambio en todo lo que tú desarrolles. Necesita haber cambios en nuestras vidas. Amén. Y podemos ver también otro tipo de cadenas que son las cadenas de castigo y de dolor. ¿Cuántas veces situaciones que han venido a acontecer a nuestras vidas nos mantienen encadenados por un dolor, por una tristeza, por una amargura? Es necesario entonces sacar esas situaciones que pudiésemos estar viviendo. Eso viene por una ausencia de administración, de sanidad. ¿Cuántas veces has dicho, estoy solo, estoy sola, no hay quien me escuche, no hay quien me ayude con esta situación que estoy viviendo? Es necesario sacar eso a través de una administración para que venga esa sanidad también en lo interior a nosotros. Por eso les invitamos en esta noche, mañana, si ustedes tienen alguna situación, algo que estén padeciendo, les invitamos que nos llamen al 10-35-0043. Aquí juntamente con un grupo de intercesores vamos a estar pidiendo por la necesidad que ustedes tengan. Y amén. Y debemos de recordar que estas cadenas de dolor o cadenas de castigo, mucha gente las declara en su vida a través de una enfermedad. ¿Sabe que es terrible cuando la gente dice mi enfermedad, mi dolor? Y sabe que cuando alguien dice mi enfermedad o mi dolor, le está dando una autoridad tremenda tanto a la enfermedad como al dolor para no apartarse de usted. ¿Por qué? Porque lo está declarando como suyo. En lugar de apartarlo, en lugar de cancelarlo, en lugar de negarlo, lo acepta y dice mi dolor. Y sabe qué tremendo es que entonces esta cadena participa día a día en su vida, día a día en lo que hace. No le deja avanzar, no le deja crecer, lo tiene en una situación tal que no se valora lo que se está haciendo. Y mire qué importante es entender entonces que si usted está teniendo un problema de sanidad, usted puede ser libre el día de hoy, usted puede alcanzar esa libertad de parte del Señor, usted puede transformar su vida en esta hora a través del creer, porque dice la palabra que al que cree todo le es posible. Si tú tienes fe, puedes cambiar tu vida. Si tú tienes fe, puedes cambiar lo que estás viviendo, porque tu fe te puede llevar a alcanzar la bendición que tú anhelas. Tu fe te puede llevar a alcanzar el milagro que tú esperas en el Señor. Tu fe te puede llevar a transformar tu entorno para dar paso a una victoria en tu vida. Por eso es necesario que entendamos que la fe es el poder que nos ha dado el Señor para alcanzar las victorias que el Señor ha declarado para nosotros. Me gustaría preguntarte en esta hora, ¿tienes fe? ¿Tienes fe para alcanzar tu victoria? ¿Tienes fe para alcanzar el milagro que tú buscas? ¿Tienes fe para tener libertad? Mira, yo no sé de dónde nos pueda estar escuchando, si desde un hospital, en una casa, en una cárcel, no sé dónde pueda estar escuchándonos, pero sí te quiero decir algo. Tú puedes quitarte esa cadena de dolor y de sufrimiento el día de hoy y puedes dar paso a una libertad. Creer que el Señor puede hacer el milagro para liberarte. Creer que el Señor puede hacer el milagro para sacarte de esa cárcel. Creer que el Señor puede hacer el milagro para echar fuera de tu vida al demonio o al espíritu que te estorba. Creer que el Señor puede traer la sanidad a tu vida y empezar a tener una vida diferente, una vida de bendición, una vida de cambio, donde tú le puedas demostrar a los demás que cuando hay fe, todo es posible.
Amén. Recuerden, al que cree, todo le es posible. Y tenemos un Dios todopoderoso que puede traer esa libertad, esa sanidad, lo que tú estés buscando. Solamente cree y confía. Amén. Pero así como te hemos dicho que hay diferentes tipos de cadenas, quiero que miremos la cadena que más afecta en nuestras vidas y que es la que tiene eslabones. Es una cadena que tiene eslabones y sabes, hermano, qué tremendo es mirar por medio de la palabra del Señor, que hay eslabones muy, muy, muy tremendos en la vida del hombre. Hay, hermano, eslabones que nos van a llevar por medio de ese eslabonamiento, nos van a llevar a echar raíces, nos van a llevar en lugar de poder tener una libertad en nuestra vida, nosotros mismos nos vamos eslabonando o vamos echando raíces que van causando más y más y más molestia en nosotros. No nos damos cuenta del daño tremendo que nosotros estamos causándonos. Y mira, hay 7 eslabones o 7 raíces, como te decía yo, que nos van a formar eslabones más y más sólidos y más fuertes. ¿Y sabes qué importante es esto, hermano? Porque vamos a hablar de cosas que tú has vivido, que tú estás conociendo y que tú quizá no has querido enfrentar. Por ejemplo, ¿cuál será uno de esos eslabones o de esas raíces que hoy en día no hemos podido vencer? ¿Cuál será? Pues podemos ver las raíces ancestrales, así como decías en un momento, esas herencias, ¿verdad? Generacionales que vienen desde nuestros antepasados. Por ejemplo, el descendiente de un padre que decidió tener peleas con una familia, cuando se une al eslabón que tiene un pacto para pelear eternamente, vienen a formarse esas cadenas, esos eslabones que desde familias que van peleando por generaciones, por ejemplo, se juntan y vienen de generación en generación. Primero peleaban los abuelos, luego pelean los padres, luego pelean los hijos, los nietos y así sucesivamente, ¿no? Amén. Eso es algo que nosotros tenemos que entender porque estas raíces ancestrales mantienen atada a la gente a la tierra donde ese pacto se hizo. Recuerde usted, hermano, hermana, que muchas veces lo que hablamos nos genera una situación difícil. Por ejemplo, recuerde usted, hermano, que cuando al Señor Jesús le estaban formando juicio, hubo hombres que se atrevieron a declarar en ese momento que la maldición que se pudiese generar en ese momento sobre ellos cayera también sobre sus generaciones. Sobre sus y mire hijos. Qué importante es esto, porque muchas veces nosotros en la ignorancia total declaramos palabras que van a afectar generacionalmente a nuestras familias, a nuestros hijos. Y usted podrá decir, yo no sé por qué mi hijo es tan peleonero, yo no sé por qué mi hija nada más se la pasa ofendiendo y menospreciando a la gente. Claro, no lo sabes, ignoras que hay cadenas ancestrales que ellos vienen arrastrando. Y cuando tú llegas a hacer historia en tu familia, te das cuenta que así era tu bisabuela, te das cuenta que así era la prima tal, te das cuenta que alguien de tu familia era como es hoy en día tu hijo o tu hija. Fíjate qué tremendo es esto, porque la gente puede decir, ¿yo qué culpa tengo? Pues no tienes ninguna culpa, pero tampoco la tienen ellos que lo están padeciendo. Los que tienen la culpa son aquellos que les heredaron esas raíces ancestrales. Pero ¿qué hay cuando no luchamos contra eso? ¿Qué hay cuando eres conformista? ¿Qué hay cuando tú miras que ya porque son así los tenemos que dejar así? No, tienes que luchar, tienes que pelear, tienes que buscar que esto cambie, tienes que dejar a un lado esta situación. No se puede continuar con lo mismo, no se puede continuar con esa actitud. Tiene que haber un cambio que te lleve a tener una libertad, que te lleve a tener una victoria. ¿Cómo podemos romper esa raíz ancestral? ¿Cómo podemos romper ese eslabón? Lo podemos ver en 2 de Samuel 9:6, dice la palabra del Señor,
Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Aquí podemos ver a través de la palabra que había peleas, ¿verdad?, entre la casa de David y de Saúl. Había contienda. Vemos a un Saúl persiguiendo a un David, incluso hasta quererlo matar. Pero aquí vemos algo, dicen allá afuera, no pagues mal por mal, sino que a través del bien debemos de vencer el mal, porque aquí vemos a un David que abrió su eslabón, rompió esa cadena, ayudando a Mefiboset. Él no continuó esa contienda. Así es, él no continuó con esa cadena de odio, con esa cadena ancestral que solamente hubiera causado más daño, más problemas. Buscó ayudar, buscó salir de esa condición, buscó que aquel que estaba afectado pudiese nuevamente tener la oportunidad de salir adelante. La palabra nos enseña que le ofreció su mesa, que le brindó su mesa, que lo alimentaba, que le daba de los mismos alimentos que él comía. Lo trató como si fuese un hijo, como si fuese un príncipe de él. Entonces nosotros necesitamos entender que debemos de generar el cambio, debemos de generar ese cambio que nos lleve a tener un crecimiento, que nos lleve a demostrarle a los demás que nosotros queremos romper esas raíces o ese eslabón ancestral que está generando un daño a nuestra vida. Por eso quiero invitarte a que tú renuncies a esto, a que tú le digas al Señor ahí donde tú estás, Señor, yo quiero renunciar a estas raíces ancestrales, quiero un cambio en mi vida, quiero una bendición en mi vida, quiero dejar atrás lo que me ha estado estorbando, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a que estas raíces ancestrales se desarraiguen de mi vida. Da paso a mi libertad, da paso a mi sanidad, da paso a mi transformación, da paso a que tenga yo un corazón diferente para poder ayudar a los demás. Así es, y cuán importante no tan solo en nosotros que se rompan esas cadenas, esos eslabones, sino de la misma manera declarar y pedirle al Señor para que esto no acontezca más en nuestras generaciones futuras. Como dice la palabra, tenemos que cancelar, tenemos que renunciar a todas esas herencias generacionales para que no vengan a nuestras terceras y cuartas generaciones, como dice la palabra del Señor. Amén. Y recuerda que estamos en vivo. Si tú gustas hacer una llamada al 1035-0043 para explicarnos, para hacernos saber cuál es tu situación y de esa manera poderle pedir al Señor por esa situación que estás pasando. Recuerda que hay un equipo de personas que vienen con nosotros no solamente para interceder por ti, sino también para estar atento a tu llamada, para estar tomando tus datos, para estar tomando lo que tú nos estás diciendo y de esa manera poderte ayudar. ¿Sabes qué importante es entender que debemos de dar paso a romper esas cadenas, esos eslabones que están dañando nuestra vida a través de las raíces que se han hecho parte de nuestro territorio? Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. 9, Colonia Nápoles, Ciudad de México. Escúchanos desde nuestra web www.ondasdepaz.mx. Ondas de Paz es una emisora de Grupo 7 Radio. Escuche su programa Rompe tus Cadenas en voz del pastor Carlos Silva Martínez los sábados de 9 a 9:30 AM por Voz de Paz 830 de amplitud modulada. Bueno, ya estamos de regreso en su programa Rompe tus Cadenas. Y recuerde que estamos invitándolo a participar con nosotros. Si usted tiene algún problema, sabemos que muchas veces puede ser un obstáculo, ¿verdad? La pena que podemos tener al salir al aire, pero recuerde que nuestra intención es ayudarle, jamás será exhibirle ni tampoco causarle alguna molestia. Y bueno, quiero agradecer a algunos de los hermanos y hermanas que nos han llamado en esta hora
para que mire usted que realmente hay gente, ¿verdad?, que está aquí tomando sus llamadas. Lógico que no le voy a decir cuál es el problema que está pasando cada uno de ellos, pero sí le diré que estaremos atentos a lo que usted dice. Bueno. Pastor, buenos días. Buen día, hermano, hermana. Hermanito, yo quisiera pedirle de favor, o sea, estoy siguiendo su tema, que sí sé que es real, es generacional, todas las cadenas que tanta gente traemos. Quisiera que orara por la familia, los canales, porque sí traemos cadenas generacionales. Y por sanidad a mi madre María de la Luz Canales García. Amén, amén. Pues vamos a orar, vamos a pedirle en esta hora. Que yo también he estado muy enferma de mis ojos. Amén. Claro, vamos a pedir porque estas cadenas generacionales se rompan, estas cadenas, ancestrales, que no participen más de su vida, y asimismo que estas enfermedades que han querido gobernar y dominar el cuerpo de usted, así como de su madre, también sean canceladas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, conociendo el poder de la palabra, ya que es un dabar con poder el que tú nos has dado, te pedimos que por favor esas raíces ancestrales que han dañado a esta familia, Señor, se rompan, se desarraigan para dar paso a tu libertad y a la bendición que tú has dispuesto en su vida. Que sea, mi Dios, una libertad integral en cada uno de ellos. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Padre, y que a través de esta libertad ellos reciban, Señor, en el nombre de Jesús también, la sanidad que buscan para la familia, Señor, para toda la familia, que no haya, Señor, maldición en ellos, que haya libertad en todo tiempo para cada uno de ellos, y que ellos alcancen, Señor, a mirar día con día que el Dios que ellos declaran es un Dios real, que es un Dios verdadero y que cumple, Señor, sus promesas. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Dios le bendiga, muchas gracias por llamar, que el Señor siga haciendo la obra poderosa en su vida. Felicidades, que Dios me los bendiga, pastor. Gracias, muchas gracias, hermana, Dios le bendiga. Hasta luego. Y bueno, podemos mirar que hay cosas que nosotros podemos hacer y podemos llevar a cabo siempre y cuando creamos. Bueno. Y bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a mirar que hay otro tipo de raíces que vienen a causar daño. Pero yo le iba a leer, ¿verdad? Primero, aquellas personas que nos han hablado y que tienen diferentes problemas, diferentes situaciones, pero que solamente le diré el nombre de alguno de ellos para que sepa usted que realmente esto está en vivo. José Ontiveros, Juana López, Silvia Suárez, Gloria Rodríguez. ¿Sabe qué tremendo es mirar cómo hay gente que solamente busca dañar, busca afectar la vida de otros, y también cómo el espíritu del enemigo busca cambiar totalmente la vida de la gente? Pero déjeme decirle algo, usted que nos está marcando, usted que nos está hablando, recuerde que el Dios que usted declara es más poderoso que cualquier espíritu, es más poderoso que cualquier brujería, es más poderoso que cualquier hechicería, es más poderoso que cualquier maldición. Así de que entienda usted algo, Dios le ha llamado con un propósito, Dios le ha llamado para que usted sea libre, Dios le ha llamado para que usted alcance las bendiciones que el Señor ha dispuesto. El enemigo ha venido a engañarnos
pero hay un Dios real, hay un Dios vivo que quiere que todos y cada uno de nosotros podamos disfrutar de las bendiciones que Él ha dispuesto para nosotros. Y bueno, continuemos con esta enseñanza, ya que vamos a hablar ahorita de las raíces culturales. Hablamos de las raíces ancestrales, ahora quiero hablarle un poco de las raíces culturales. ¿Cuál ha sido esa raíz cultural que por muchos años he tenido y no he podido dejar? ¿Cuál es esa raíz cultural? Porque mire qué importante es entender que hay mucha gente que no quiere dejar la cultura de su barrio. Dicen, no hay ninguno como mi barrio, no hay nada mejor que el barrio donde yo nací. Y así sea, con todo respeto, el barrio más horrible, para ellos sigue siendo el mejor lugar para vivir. ¿Sabe qué tremendo es esto, hermano? Porque vienen a suceder muchas cosas. Vienen a suceder muchas cosas porque cuando la gente tiene esa raíz cultural, busca, hermano, que aquel o aquella con la que va a formar, un ejemplo le voy a dar, con aquel o aquella con la cual va a formar una unión, con la cual va a casarse, con la cual va a enlazarse, busca llevárselo a su barrio, busca continuar ese, hermano, enlace, busca que la raíz cultural se haga parte de ambos. Y sabe qué tremendo es cuando la gente se pierde, cuando la gente es afectada, cuando la gente es dañada, hermano, por esa situación, porque te llevan a otro entorno donde tú no puedes, hermano, continuar un estilo de vida como el que estabas acostumbrado, todo porque dices, por amor lo hago, por amor me vine para acá a vivir, pero la realidad es que en lugar de liberarte de las raíces culturales de esa persona, te vas a enlazar más a esa persona, a esas raíces culturales, y no vas a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque la potestad o el principado, como te decía yo hace rato, que gobierna esos lugares, va a querer hacerte parte de él. Entonces, mire qué importante es esto, hermano. Mire qué importante es entender que hay muchas situaciones que vienen a afectar, que vienen a dañar la vida de aquellos que hacen suyas las raíces culturales. Sí, y al hablar de esto, pues vemos, ¿verdad?, que al estar en un lugar, en una ciudad, en algún poblado, ¿verdad?, estas cadenas, estas eslabones, lo que quieren hacer es que tú te hagas parte de las tradiciones, de las situaciones que se puedan estar viviendo en ese lugar. Por ejemplo, te convidan a hacer cosas que pues sabemos que a lo mejor para Dios no es bueno, ¿verdad? Convivir con ellos de una manera en la cual vaya en contra de lo que nosotros creemos, ¿verdad? De parte de Dios, es necesario. Entonces, por eso le dijeron a ese Abraham, ahorita me recuerdo, dice la palabra del Señor, que le dijeron, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de esas tradiciones, sal de esas costumbres, no te arraigues, no te encadenes, no te hagas uno con aquellos que viven de una manera que a Dios no le agrada. Amén. Y ciertamente aquí hay mucha verdad, porque hay gente que vive esas raíces culturales y que aunque decimos ser parte del pueblo de Dios, nos llama la atención participar, por ejemplo, del Día de Muertos, participar del Halloween, participar de otras tradiciones que en estas fechas le agradan mucho a la gente por el colorido, porque dicen que es un tiempo de alegría, que es un tiempo de gozo, de paz. Y mire, muchas veces decimos ser algo, pero las raíces culturales nos arrastran y nos hacen ser parte de eso en lugar de lo que hemos declarado ser. Por eso, si usted es parte del pueblo del Señor, manténgase firme en las cosas del Señor. No deje que las raíces culturales le afecten. No deje que las raíces culturales le vengan a dañar su entorno, porque usted podrá estar alabando a Dios, podrá estar glorificando al Señor, podrá estar exaltando al Señor, pero de repente la raíz cultural de la fecha o de la tradición que se está moviendo le hace estar cantando villancicos, creyendo que son para Dios también. ¿Y sabe qué tremendo es esto? Porque se mezcla el gozo, se mezcla la alegría, pero también se mezcla
el cántico hacia el Señor. No hay cántico que pueda estar mezclado para nuestro Dios. Por eso las raíces culturales son muy peligrosas, son muy dañinas a nuestra vida. Son raíces que nos van a arraigar de tal manera al entorno donde vivimos que va a ser muy, pero muy difícil que nosotros podamos liberarnos de esta situación. Por eso, ¿sabe usted, hermano? Qué triste es mirar cómo los hijos de gente ya grande buscan volver al barrio, buscan volver al lugar donde sus padres les llevaron a desarrollarse, a formarse, donde nacieron. No tienen la capacidad de poder salir de esos lugares y aunque no haya lugar ahí, hermano, están buscando dónde meterse con tal de seguir perteneciendo, como muchas veces dijimos, al barrio donde nacimos. Qué tremendo es que la raíz cultural te lleva a formar una cadena eslabonada cada vez más y más y más grande, y es muy difícil desprenderse de ese lugar. Por eso queremos invitarte a que rompas esa cadena, ese eslabón, esa raíz cultural que no te da pauta, a continuar, que no te da pauta a desarrollarte. Así de que quiero decirte que tomes el control de todas las cosas. Bueno. Sí, buenos días. Buen día, hermano. Mire, yo platicaba con uno de los hermanos precisamente hace rato. Mi nombre es José Ángel Linares Ontiveros. Sí. Platicaba yo con los hermanos que me acuerdan a mi especial que yo tengo prácticamente. Yo le decía, es todo lo que parezco. Al mismo tiempo, pues yo siempre he pedido por todo el mundo, obvio, que cese la violencia, que cese pues, la discriminación y todo, por decirlo, ya que yo soy una persona invidente. Amén. He tenido precisamente problemas de que iba él, pues donde vivo, más que todo, ¿no me entiendes? A lo mejor tampoco yo. Yo le decía a él que yo no soy una persona buena, pero sí tengo mis sentimientos y a la vez. Amén, claro. Porque pertenece a lo que son mis aspectos. Yo me vine a la Ciudad de México en el 80 y estudié a la Escuela Nacional para Ciegos y pues gracias a mi Padre Eterno he pedido ser pues salir adelante de alguna forma. Yo era guitarrista, posteriormente estudié la carrera de musicoterapia. Ella vive, pues le digo, he encontrado problemas en mi camino. Sería muy largo decirse la problemática que yo padezco. Pero sí, sufrí mucho los también, con el paso del tiempo. He salido adelante, sí, gracias a mi padre, pero también he tenido muchos problemas. Bueno, hermano, entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Se llama José Ontiveros, ¿verdad? Y mi nombre es José Ángel Linares Ontiveros. Ok, vamos a pedirle al Señor por su salud y por que siga usted obrando de esa manera a favor del pueblo, orando y pidiendo al Señor que cese la maldad, así como lo ha dicho, y que vengan esos cambios y esa libertad a la vida, no solamente de usted, sino también de aquellos por los cuales usted pide. Oremos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, rogamos que nuestra petición llegue hasta sus oídos y que usted traiga el cumplimiento del anhelo que tiene José Ontiveros para dar paso a la libertad, mi Dios, de su cuerpo, que venga la sanidad, que venga esa restauración familiar que él busca, Señor. Cancele todo espíritu, Señor, ajeno a su Santo Espíritu y eche fuera ese espíritu de enfermedad, ese espíritu que está afectando, Señor, su salud, que está afectando su sangre, Señor, que salga en el nombre de Jesús, de paso a que la restauración de su familia se dé, que la armonía, que el amor
amor y que la paz Sí. participen de cada uno de Amén, ellos, Señor. sabiendo Sí, que el que Señor. obra poderosamente es usted y que usted hará esa obra, Señor. Creemos y declaramos Sí, que Señor. Él verá esa bendición Amén, y que lo Señor. que en su corazón hay para bendecir Sí, a otros, para orar por otros, Sí, Señor, Señor. siga creciendo, siga multiplicándose Señor. En para el dar nombre paso de a la luz y a la Jesús. victoria que usted ha dispuesto, Señor, en la vida Sí, de Señor. aquellos por los cuales Él ora, Señor. En el nombre de Jesús le damos las gracias, Sí, maravilloso Señor. Amén y amén. Gracias por comunicarse con nosotros, hermano José. Dios le bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Y bueno, miramos que hay raíces culturales que nos dañan, que nos afectan, pero también vemos que hay solución para las raíces culturales. Sí, lo podemos ver en Juan 4:9, dice la palabra del Señor. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? A ver, vamos a contestar otra llamada, ¿sí? Bueno, Sí, sí, dígame, hermano, ¿qué le puedo servir? mire, hace ya como unos 10 minutos hablé para que si me hicieran favor de orar por mí, porque tengo un tumor en mi cabeza. Entonces eso me ocasiona un zumbido en mi cabeza. ¿Cómo se llama, hermana? María del Carmen Cruz Mercado. María del Carmen Cruz Mercado. Vamos a orar de una vez. Gracias. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de su presencia para rogarle, Señor, para pedirle por María del Carmen Cruz, Señor. Padre, los médicos declaran que ella tiene un tumor en su cabeza. Los médicos han dicho que ese tumor, Señor, ahí está, pero nosotros creemos en el poderoso nombre de Jesús que usted puede cambiar esto, Señor. La palabra nos dice que al que cree todo le es Amén, posible, Señor. Señor. Y ella cree que usted puede cambiar esta situación por medio de la oración. Ella cree que ella puede ser libre en el nombre de Jesús y creemos en esta hora que usted hará la obra, Señor. En el nombre de Jesús, que ese tumor que ha sido declarado, Señor, desaparezca para dar paso, Señor, a la vida, a la libertad que usted ha convocado, Señor, para su hija. Creemos en el nombre de Jesús que habrá resultados positivos, maravillosos, Señor, y que la sangre de Jesús le cubra de la punta de la cabeza a la planta de los pies para traer esa libertad y esa sanidad que ella busca. Así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Muchas gracias. Gracias a usted por comunicarse con nosotros. Dios le bendiga y mirará usted su milagro. Muchas gracias. Espero y confío en el Señor y declaro que soy sana en el nombre Amén, de Jesús. amén. Así será primero Dios. Y disculpe. Ninguna porque disculpa, yo al tenía contrario. bastante tiempo en el teléfono. No se preocupe, es que aquí no pasaba la llamada porque hay saturación ahí y se rebotaba, pero ya, gracias a Dios, pudo entrar. Dios me la bendiga mucho. Muchísimas gracias. Igualmente, que Dios les bendiga grandemente. Amén, gracias. Gracias. Y bueno, estábamos mirando las raíces culturales, cómo estas raíces Sí, lo vemos a culturales través pueden del ser. pasaje, ¿verdad?, de la samaritana. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí podemos ver a Jesús, ¿verdad?, abriendo el eslabón cultural entre samaritanos y judíos. Porque esta mujer decía, ¿verdad?, ¿qué tienes tú que ver? Porque no nos llevamos los samaritanos con los judíos. Amén. Eso es importante. Nosotros necesitamos cambiar de aires, cambiar de cultura, no enraizarnos, no quedarnos en esas raíces culturales donde pensamos que todo va a ser bueno. Tenemos que salir adelante, tenemos que cambiar, hermano, para poder mejorar, para poder ir a más, para poder hacer mejores cosas. No digo que el barrio donde vive sea el peor de todos,
pero siempre debe de haber un anhelo de superarnos. Así como nosotros queremos que nuestros hijos crezcan con estudios, crezcan con una buena educación, así también debemos de enseñarles a buscar tener otro ámbito, otro ambiente cultural para que ellos sigan desarrollándose grandemente. Y bueno, hay otra raíz que es la raíz moral. ¿Cuál es esa raíz moral, dirá usted? ¿Cuál es ese eslabón moral? Y sabe, hermano, qué tremendo es, hermano. Qué tremendo es que esas raíces morales hoy en día han transformado y han deformado, hermano, la identidad de las casas paternas, de las casas maternas. Mire qué tremendo es, hermano. ¿Cuántos de nosotros, por lo que aprendemos en el mundo, echamos a perder nuestras casas? ¿Sabe? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que estamos atentos a la formación de nuestros hijos en cuanto a su moralidad? ¿Cuántos podríamos decir que son honestos totalmente? ¿Cuántos podríamos decir que nuestros hijos no rompen ni un plato, que nuestros hijos no transan, que nuestros hijos no roban? ¿Sabe qué importante es entender que esas raíces morales pueden ser deformadas? Porque usted le pudo haber dado la mejor educación, los mejores valores, pero muchos de ellos no llevan a cabo esa educación, no valoran lo que usted les ha enseñado y sabe que se dejan influenciar por otras personas, se dejan llenar por otras personas y de repente usted mira que su hijo llega con algo nuevo, de repente mira que su hijo gasta de más, de repente mira que su hijo está perdiendo, hermano, el dominio de su persona por causa de las amistades con las que se junta y ¿sabe qué? No hace nada, no hace nada. ¿Quién te dio eso? Ah, yo me lo compré, pero no es capaz de decirle de dónde sacaste, quién te lo dio para que sepa yo si esto es lícito, cómo es que te lo puedes comprar si no trabajas. Muchas veces esa tolerancia, hermano, lleva a perder a los hijos. ¿Sabe? Qué tremendo es cuando nosotros nos volvemos padres que tienen una característica que todo México conoce. Usted sabe qué es la alcahuetería, ¿verdad? Muchas veces nos volvemos alcahuetes con nuestros hijos y los dejamos hacer lo que quieren y cuando nos damos cuenta de que lo que están haciendo es malo porque se hicieron a esa raíz moral de las otras personas, muchas veces ya es difícil librarlos de esa situación. ¿Cuántas veces nuestros hijos han sido influenciados por terceras personas para entrar a las drogas, para entrar al alcoholismo, para perder su identidad? Y no nos damos cuenta muchas veces que ese tipo de gente que convive con ellos los llevan a hacerse uno con ellos. Y eso nos va a permitir ver cómo el eslabón se va a unir a otro eslabón y así va a ir creciendo y así va a ir creciendo y al rato usted mirará a los suyos ya con una bola de gente o con otra bola de gente que es negativa y se harán igual a ellos. Por eso necesitamos entender que debemos de romper esa raíz religiosa, romper ese eslabón territorial que está afectando, esa raíz moral que está afectando nuestras vidas. ¿Y cómo se rompe esa raíz moral? Mire. Sí, dice la palabra del Señor en Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. Fíjese, uno tiene que entender, uno tiene que comprender que las raíces morales se van a romper cuando nosotros dejemos de estar haciéndonos uno en las actitudes que tienen otros. Todos querían apedrear, todos querían dañar, todos querían afectar, todos querían ser jueces, pero nunca nadie es capaz de ver sus errores o sus fallas. Cuando aprendamos a tener esa visión del Señor Jesús, ya no vamos a hacernos
parte de esas raíces morales, sino al contrario. Vamos a buscar que la gente tenga libertad, que la gente tenga cambios, que la gente pueda avanzar. Ya no juzgues, ya no critiques, ya no sentencies a nadie. Al contrario, ayúdalos a ser libres de su aflicción, de su necesidad o de su problema. Pero bueno, vamos a continuar con una más porque se nos acabó el tiempo. Raíces religiosas. ¿Cuáles son las raíces religiosas? ¿Por qué esas raíces religiosas son tan peligrosas, son tan dañinas? Mire qué importante es entender, hermano, que yo puedo estar arrastrando las raíces de la religión de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, que me dijeron, solo hay esta enseñanza, solo hay esta enseñanza de Dios, no hay ninguna otra más, aunque hayan vivido engañados por mucho tiempo, porque hay diferentes evangelios, hay diferentes formas de ver el mensaje o de ver la palabra del Señor, pero no queremos entender que solo hay un camino que nos lleva a Jesús, al Padre, perdón. Dice la palabra del Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero también dice que Él es la puerta que lleva hacia el Padre. Mire qué importante es entender que hay un evangelio que lleva al Padre, y ese es el evangelio del Señor Jesús. Nada de que este es mi evangelio, ese es el evangelio de Jesús, el que hay que seguir para llegar a esa bendición. Las raíces religiosas echan a perder a la gente. Las raíces religiosas son los pensamientos o las acciones de los hombres que solamente buscan mantener un reino de hombres en la tierra, no el reino de Dios. Cuando el Señor Jesús se acerca a los fariseos y les dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, ellos ignoran de lo que les está hablando. Ellos no entienden que les está haciendo ver que ellos tienen que tener un cambio, una libertad en su vida, en su forma de ser, para poder acceder al reino de Dios. ¿Sabe? Usted tiene que entender que usted tiene que tener un cambio para acceder al reino de Dios. Y ese cambio que usted tenga va a acercar a los suyos al reino de Dios. ¿Sabe? Las raíces religiosas te dicen, confiesa que Jesús es tu Señor y tu Salvador y tú vas a ser salvo junto con toda tu familia. Qué engaño tan cruel, hermano, porque eso nos enseñan en el mundo, eso nos dicen en el mundo, solo confiesa y ya serás salvo. Y entonces pensamos que podemos seguir siendo borrachos, podemos seguir siendo mentirosos, podemos seguir siendo blasfemos, podemos seguir siendo adúlteros y de todos modos ya confesé a Jesús, ya soy salvo y sigo haciendo mis tonterías. Qué importante es entender entonces que esas raíces religiosas me han engañado por mucho tiempo. Para ser salvo hay que conocer al que da la salvación. Para ser salvo hay que hacerse uno con el que salva y ese es Jesús. Y eso lo va usted a poder aprender en cualquiera de los evangelios. ¿Cómo era Jesús para ser como Jesús? Esto es parte de lo que nosotros tenemos que entender para alcanzar la bendición del Señor. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Queremos darle las gracias por sus llamadas, por su atención. Y recuerde, somos la Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final. Y estamos ubicados en calle 26, número 66, Colonia Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl. Todo lo que usted necesite, todo lo que usted busque en cuanto a liberación, puede usted contactarnos y buscaremos la forma de ayudarle siempre en el Señor. Que Dios les bendiga a todos.